Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa y Rafael Núñez Huesca, aquí en Radio Inter. Buenas noches, bienvenidos a Una hora con la historia. Retomamos nuestro programa después de las vacaciones estivales, el programa de historia, ya saben ustedes, de Pío Moa, de esta casa, de Radio Intereconomía. Tengo aquí a mi derecha a nuestro historiador, a don Pío. Don Pío, buenas tardes. Hola, buenas noches. Por mejor decir. ¿Qué tal el verano? Bueno. ¿Ha descansado usted? ¿Ha recogido fuerzas? Un poquillo. Porque se nos avecina un otoño y un invierno calientes, ¿eh? Un otoño difícil, sí. Vamos a ver. Tenemos un editorial que, como saben todos ustedes, tiene que ver con la actualidad más inmediata, la política contemporánea en nuestro país, y luego saben que el grueso de este programa, haciendo honor al nombre del programa, Una hora con la historia, tiene que ver con el pasado. En este caso, con la Reconquista. Acabamos la última temporada hablando sobre la Reconquista y empezamos la temporada hablando concretamente de 3 batallas decisivas de la Reconquista. ¿Es así, no, don Pío? Efectivamente. El anterior fue sobre el Cid, vamos a dar un salto de un siglo hasta 1212 y... Solo porque lo primero, saben ustedes, si se acuerdan de la estructura del programa, lo primero que abordamos es la actualidad con ese editorial, que en esta ocasión, en el día de hoy, 8 de septiembre, tiene que ver con el Papa Bergoglio. Es una carta que don Pío le ha escrito al Papa, pero me gustaría que nos dijera, simplemente nombrar cuáles son esas 3 batallas que usted considera decisivas para la Reconquista de España. Bueno, una es evidentemente Las Navas de Tolosa, la de Muret, y luego otra que pero tiene que ver con la supervivencia de Francia, no tiene que ver con España, pero de una manera u otra repercute. Es decisiva. Bueno, vamos ya sin más dilación, si le parece, don Pío, a esa carta que usted le ha escrito al Papa Francisco. Sí, antes, sin embargo, quiero leer otro texto que publiqué en mi blog, www.piomoa.es, titulado Lo que todo demócrata debe saber. En una reunión reciente, una señora, cargo menor en el PP, afirmó: «Yo no puedo aprobar al franquismo porque fue una dictadura y no daba libertad a los individuos». Le contesté: «Usted no es demócrata, claro». Me miró con asombro y disgusto y, sin dejarla seguir, añadí algo parecido a lo siguiente. Un demócrata debe saber, en primer lugar, que el franquismo no tuvo oposición democrática, sino solo comunista o terrorista o separatista. Había algunos que se decían demócratas que se dedicaban a intrigar un poco y a veces coqueteaban con los comunistas, pero eso era todo. Eso debe hacer reflexionar a la gente para no hablar a tontas y a locas. En segundo lugar, ningún demócrata debe ignorar que Franco no derrotó a ninguna democracia, sino a una coalición de totalitarios, separatistas y golpistas. En el Frente Popular no había un solo demócrata, a no ser que ser demócrata consistiera en hacer el juego a totalitarios y separatistas como hacía Azaña. En tercer lugar, todo demócrata debe saber que la democracia no funciona sin ciertas condiciones. Es un régimen históricamente muy reciente y fracasa en sociedades plagadas de miseria y odios como fue la República, porque la República aumentó mucho la miseria y la desigualdad y para compensar generó unos odios sociales feroces, despotismos y violencias hasta llegar a la guerra civil. En cuarto lugar, un demócrata debe distinguir entre libertad personal y las libertades políticas. Los vencedores de la guerra entendieron correctamente que en aquellas condiciones era imposible una democracia y se necesitaba un régimen autoritario, una dictadura, si la quiere usted llamar así. Parece que casi nadie echaba en falta esa supuesta falta de libertad, menos los comunistas. La verdad es que el franquismo restringió las libertades políticas para que socialistas, comunistas y separatistas no volviesen a las andadas, pero dejó una gran libertad personal y cultural. Y tampoco fue un páramo cultural, mientras que el antifranquismo actual ha creado una verdadera jungla del embuste y la confusión en lugar de cultura. En quinto lugar, el franquismo no solo venció a un peligro inminente de disgregación nacional,
de destrucción de la cultura cristiana y de implantación de regímenes totalitarios, sino que cumplió la función histórica de liberar a España de la miseria y de aquellos odios ideológicos anteriores. Es decir, hizo posible una democracia que funcionase. Fue aquel régimen, y no sus enemigos, quien lo hizo posible. Y solo por eso cualquier demócrata serio debería venerar a aquel régimen históricamente necesario. Los antifranquistas no eran ni son demócratas. Son los mayores enemigos de una convivencia en paz y en libertad. Ahora mismo se dedican a recuperar los viejos odios a base de falsificación histórica y amenazando las libertades, como hace el propio partido de usted, el PP. Por no seguir, en sexto lugar, España ha accedido a la democracia por su propia evolución pacífica desde y no contra el franquismo. Nos debemos nuestras libertades a nosotros mismos. Casi todo el resto de Europa occidental se las debe a la intervención militar de USA, especialmente a sus bombardeos aéreos, que algunos habrían querido traer aquí. He tratado estas cosas, de las que casi nadie quiere hablar, en 2 libros: La guerra civil y los problemas de la democracia y Los mitos del franquismo, que usted no ha leído, pero debiera. Bueno, la señora se salió por los cerros de Úbeda, como ocurre siempre en estos casos, y le dije: mientras usted no conozca estos hechos, no podrá ser demócrata. Y su partido no es democrático, aunque tenga millones de votos. La democracia es algo más que engañar a la gente para que le voten a uno, porque quien prescinde de estos hechos históricos engaña necesariamente a la gente. Y así estamos. Pero, don Pío, esta conversación o esta respuesta que le da usted a esta señora, ¿en qué contexto se produce? En una reunión ¿En las redes sociales, social. No, reunión directa. Ah, ¿en persona? Sí, era un grupo de más o menos amigos y conocidos, ¿no? Hay que llevar la contraria a toda esta demagogia. ¿Y no puede decir usted de quién se trataba? No. No procede. No procede, además no la conoce la mayor parte. Era un cargo menor, no era diputada siquiera. Don Pío, esta es... Aunque vale para cualquiera de ellos. Sí. Les hablaba a los oyentes de Una hora con la historia que también tiene usted preparada una carta al Papa de Roma, al Santo Padre. Sí. ¿Pero a tenor de qué? Ponga en contexto a tenor de la profanación, el plan de profanar o ultrajar los restos de Franco en el Valle de los Caídos. Uh-huh. La carta dice así: sin ser creyente, siento gran respeto por la cultura católica, que es la raíz fundamental de la cultura española. Solo tengo que viajar un poco por el país para percatarme de la acumulación inmensa de arte, belleza y cultura en general que ha producido. Y solo tengo que repasar la historia para constatar el altísimo número de escritores, artistas y pensadores generados por la Iglesia española a lo largo de siglos. Pero durante la pasada Guerra Civil, la Iglesia sufrió la persecución quizá más sangrienta y sádica de su historia, abundantemente documentada. Unos 7.000 clérigos fueron asesinados, así como numerosos cristianos por el hecho de serlo. Miles de templos, monasterios, ermitas, bibliotecas y centros de enseñanza fueron incendiados y expoliados. Aquellas acciones constituyen técnicamente un genocidio, el único perpetrado en aquella contienda, y se realizó en nombre de una democracia o libertad negadas por los propios partidos que lo cometieron. Se trataba de totalitarios socialistas y estalinianos, masócratas o anarquistas, auxiliados por golpistas y grupos racistas separatistas, los cuales, por cierto, también se persiguieron y masacraron abundantemente entre ellos mismos. Y si el exterminio de la Iglesia no fue total, se debió primordialmente al general Francisco Franco, que derrotó a los exterminadores, restableció el culto y favoreció extraordinariamente a la Iglesia tras haberla salvado literalmente de la aniquilación en España. Cabría pensar que aquellos partidos, una vez vencidos, habrían recapacitado, se habrían vuelto demócratas y abandonado las exaltaciones que les llevaron a tales crímenes. De haber aprovechado la lección de la historia, habría sido posible una reconciliación, por otra parte necesaria, para evitar el resurgir de los odios. Pero vemos que no es así. Hoy proliferan en la calle y en la prensa las burlas, insultos y agresiones como las que preludiaron la gran persecución. Y el Partido Socialista, que está en el poder sin pasar por elecciones y apoyado por los partidos autoconsiderados herederos de los mismos genocidas y enemigos de España, planea una cumplida venganza, empezando por ultrajar la tumba de Franco, destruir el Valle de los Caídos o su significación,
acosar a la Iglesia y suprimir las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra para cuantos discrepen de la versión de la historia fabricada por los suyos, al modo de países como Corea del Norte o Cuba. Por la significación histórica de Franco, calumniado de los modos más burdos y odiosos, por el hecho de tratarse de un edificio religioso de primera categoría, debido a su magnitud, originalidad y austera belleza, por el ataque que supone a la libertad de los cristianos, es decir, de todos, porque las libertades son indivisibles, por todo ello, creemos muchos, creyentes y no creyentes, que tiene usted, como máximo representante de la Iglesia Católica y referente moral de cientos de millones de personas, el deber ineludible de usar su gran autoridad moral y espiritual para oponerse a la tremenda fechoría que proyectan unos continuadores de aquel Frente Popular, los cuales jamás han expresado pesar alguno por su terrible persecución. Comprendo que la Iglesia afronta hoy otros problemas muy serios, pero no salir al paso de este sería generalmente interpretado como omisión de auxilio e incluso colaboración pasiva con el crimen. Y ni yo, ni millones de otros españoles creemos que tal cosa pueda ocurrir. Fin de la carta. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Don Pío, vamos al grueso de la sesión de hoy, que tiene que ver, como hemos dicho antes, con las 3 batallas decisivas. Pero no me resisto a preguntarle antes, porque no hemos tenido oportunidad de hablar. En fin, el verano nos ha cogido por medio. Todo esto de la exhumación de Franco, ¿a usted qué le parece? Esto es algo que usted lleva mucho tiempo advirtiendo que iba a ocurrir, que es el alimento intelectual y argumental de la izquierda. Exhumación es una palabra neutra que aquí no viene al caso. Es profanación o ultraje, que es lo que realmente se pretende. Aquí los políticos siempre disfrazan sus fechorías con palabras bonitas, ¿no? Eso es un crimen en sí mismo. Es un crimen porque el Valle de los Caídos pues, es una creación directa de Franco. Es un monumento primero a la victoria sobre totalitarios y separatistas, no se olvide en ningún momento. Y en segundo lugar se convirtió luego en un monumento a la reconciliación al traer restos de enemigos, de soldados llamados republicanos, no eran republicanos, que fueron enterrados allí junto con los nacionales. La única condición es que fueran bautizados. Bueno, pues esto es. Pero claro, aquí hay un problema de fondo del que siempre se habla. ¿Cuándo vamos a superar la guerra civil? La vamos a superar cuando se diga la verdad sobre ella. Cuando la verdad sobre ella no solo se diga, sino que la conozca todo el mundo. La guerra civil fue un enfrentamiento entre un frente popular formado por separatistas, totalitarios y sus ayudantes, que intentaban, como es lógico en ellos, por una parte disgregar España, por otra implantar un régimen de estilo soviético aquí, y de paso arrasar por completo la cultura cristiana. Este fue el significado de la guerra civil. Entre estos y los que se opusieron a ello y terminaron derrotándoles. Esta es la realidad de la guerra civil. Mientras se embarulle y se falsifique y se insista en que aquellos del Frente Popular eran los demócratas y los otros lo contrario, eso es falso. Mientras eso ocurra, no se superará nada. Al contrario, todo se embarullará más. Aquí hay mucha gente, evidentemente los partidarios del Frente Popular han insistido mucho en los supuestos crímenes del franquismo. Digamos, en una guerra cae gente de los dos bandos, pero lo que importa es lo que defendía cada uno. Esto es lo que realmente importa, ¿no? Y realmente hubo crímenes por los dos lados, por supuesto, pero lo que llaman crímenes estos señores, que es sobre todo los fusilados después de la guerra, pues que los pintan como víctimas por pensar diferente, pues estos eran culpables de crímenes terroríficos, como los de la persecución religiosa y otros muchos. Crímenes, además, incluso entre ellos mismos. Esos serán las víctimas del franquismo, que los presentan como honrados republicanos que no hacían nada, solo pensaban diferente. Sí, pensaban diferente, pero no fueron fusilados por eso. Pensaban en disgregar España e implantar un sovietismo, ¿no?
pero no fueron fusilados por eso, fueron fusilados por crímenes concretos. Por eso a esta gente le interesa tanto decir que hay que negar los tribunales de entonces. Así quedan siempre como eso, como víctimas, ¿no? ¿Cuántos fueron aquellos, la represión después de la guerra, de la que siempre Después de la guerra, tanto se habla? sí, bueno, dentro de poco se sabrá con detalle, porque se está investigando en serio, no en la propaganda como hasta ahora, pero entre 11.000 y 13.000. Estos hablan de, igual que hablan de 100.000 en las fosas, todo eso son invenciones de una cara dura verdaderamente monstruosa, pero viven de eso, viven de mentir. ¿Por qué dice usted que se va a saber exactamente? Porque hay un archivo de las condenas a muerte de la posguerra que eran remitidas a Franco obligatoriamente y ascienden a unas 23.000, de los cuales la mitad fueron cambiadas por cadena perpetua. Esa cadena perpetua no solía durar más de 6 años. Bueno, pues esta es la actualidad inmediata. Ya saben ustedes que una de las partes, la menor en cuanto a tiempo de este programa, tiene que ver con la actualidad inmediata. Vamos al pasado, don Pío. Vamos a la historia. Y pues más sí. Concretamente a las 3 batallas decisivas que usted nos hablaba sobre la Reconquista. Sí, bueno, pues en el siglo, damos un salto de un siglo largo, ¿no? Pues apenas entrado el siglo XIII, pues esto evidentemente lo cuento en el libro sobre la Reconquista y España, ¿no? que es en el que nos estamos basando para estos últimos programas. Bueno, pues es la esfera de los libros para que la gente sí. lo sepa y se pueda, vamos, está a la venta desde hace 4 meses, un poquito, sí, 4 meses más o menos, el mes de mayo, eso lo publicó usted, ¿no? Es increíble cómo un hecho que parece muy antiguo sigue siendo fundamental y sin él no se puede entender nada. Y por eso también se está falsificando a fondo lo que fue la Reconquista, de la misma manera que se falsifica la Guerra Civil. Bueno, el caso es que en los años 1212, 1213 y 1214 se sucedieron unas batallas decisivas para la historia de España y también de Europa, ¿no? Una fue en España y 2 se dieron en Francia. La primera es la de las Navas de Tolosa, que acabó definitivamente con el peligro almohade y dio paso a una intensificación de la Reconquista. La segunda fue en Muret, sur de Francia, y empujó a la corona de Aragón a apartarse de los asuntos franceses para concentrarse asimismo en la Reconquista. Y la tercera, en Bouffin, norte de Francia, próxima al paso de Calais, pues determinó posiblemente la subsistencia de Francia como nación. Pudo haber casi desaparecido. Bueno, en España los almohades no habían sabido explotar a fondo su victoria en Alarcos de 1195. De allí solo sacaron expediciones punitivas y la desarticulación de la frontera que habían organizado las órdenes militares. Pero aparte de eso, se estableció una tregua de 10 años, que permitió a los cristianos rehacerse, a los españoles, ¿no? Con todo, la sombra almohade no había cesado de crecer y de hacerse cada vez más densa, y el derrotado Alfonso VIII de Castilla trataba de resarcirse una vez cumplida la tregua. Para ello buscó con todo empeño la ayuda de todos los reinos españoles y también fuera de España, ¿no? Que no se llevaban muy bien unos con otros. Le auxilió eficazmente el arzobispo de Toledo, el navarro castellano Rodrigo Jiménez de Rada, que era un intelectual relevante, un historiador también, diplomático y militar. Algunos obispos participaban a veces en los combates directamente. Obtuvo el apoyo de Aragón y de Navarra, y los reyes Pedro II el Católico y Sancho VII el Fuerte pues acudieron a la cita. Los monarcas de Portugal y León, en cambio, rehusaron participar, aunque permitieron acudir a voluntarios. Bueno, pensando que no iba a ser suficiente, los almohades tenían una potencia enorme, ¿no? Un gran imperio, ¿no? En el norte de África y en la misma España, en la misma península ibérica, perdón. Pues el rey de Castilla recabó del Papa Inocencio III la declaración de cruzada para atraer a toda la gente posible de Francia y de otros países. Bueno. Y por su parte, el sultán Muhammad al-Nasir, Miramamolín, ha pasado la historia aquí como Miramamolín, pues entendió el carácter decisivo del encuentro, por lo que llamó a la yihad en el mundo islámico, con vistas a recuperar la península, una posibilidad
que quedaría abierta si consiguiera aniquilar a los hispanos, ¿no? Reunió entonces grandes tropas andalusíes, magrebíes, a los arqueros turcomanos, que eran famosos por su destreza, y voluntarios de procedencia muy variada, así como una gran caballería ligera que ya había demostrado ser muy eficaz en otras batallas, ¿no? El propio Miramamolín estaba protegido por un contingente de élite formado por esclavos negros. Hay que decir que en los ejércitos, digamos, andalusíes y luego almohades, etcétera, tenían contingentes de soldados esclavos. Negros en este caso cita usted, pero en muchísimas ocasiones eran blancos europeos. Sí, y anteriormente esclavos eran blancos europeos. Había algunos incluso de origen español o cristiano y otros eran eslavos traídos a través del tráfico de esclavos que llevaban sobre todo, pues, por ejemplo, los vikingos, los judíos y otros organizaban aquel tráfico, ¿no? Bueno, la predicación de la yihad y el esfuerzo, pues, han hecho hablar de cifras de cientos de miles de combatientes, tanto a los cronistas cristianos como musulmanes, ¿no? Pues se tiende a pensarse que podrían rondar los 30.000 entre peones y caballeros, una cifra de todos modos excepcional para las batallas de la época, tanto en España como fuera. Reunir 30.000 soldados era reunir muchísima gente, ¿no? En cuanto a los cristianos, el número suele estimarse actualmente en torno a la mitad, una fuerza también poco frecuente. Bueno, pues Miramamolín planteó la batalla crucial de una manera muy inteligente, esperando en el paso del Muradal o de Espeñaperros, a donde esperaba que llegasen los cristianos exhaustos después de una dura marcha desde Toledo. En el avance cristiano, además, enseguida surgieron discordias con los extranjeros, porque estos se dedicaron a saquear la judería de Toledo, mataron a muchos judíos, lo cual indignó a Alfonso VIII. El ejército avanzó en verano de 1212, bajo un sol implacable, y tomó Malagón, donde los extranjeros, los francos sobre todo, pues pasaron a cuchillo a los moros, con lo cual cabrearon a los españoles, porque a menudo no siempre respetaban la vida de quienes se rendían. No siempre, pero era frecuente, ¿no? De acuerdo con los pactos, ¿no? Esta conducta de los españoles así les pareció demasiado benévola a los francos y la mayoría de ellos volvió grupas hacia Francia y de paso fue saqueando las juderías que encontraba a su paso. El ejército iba mal abastecido, bajo un sol agobiante, y llegó a las Navas de Tolosa el 13 de julio. Debía cruzar el desfiladero de la Losa, que era un empeño suicida, pues lo guardaban bien los moros, y los moros a su vez procuraban retrasar el choque para aumentar las penurias de los cristianos. Eran muy conscientes, ya digo que era una táctica muy inteligente, ¿no? Alfonso temió entonces que demorarse buscando un paso mejor iba a provocar deserciones masivas. Así, en tal dilema, un pastor del lugar indicó a Diego López de Haro, que era el señor de Vizcaya, un paso fatigoso pero desguarnecido, el Paso del Rey se llamaba, y los españoles pudieron acampar cerca del enemigo. Pudieron aproximarse por donde no los esperaban y acampar cerca del enemigo. Y el 16 de julio tuvo lugar la batalla, una de las mayores en la península. A López de Haro, jefe de la vanguardia, le rogó su hijo: «Padre, que lo hagáis de modo que no me llamen hijo de traidor y que recuperéis la honra perdida en Alarcos». Y le replicó López: «Pues llamarán hijo de puta, pero no hijo de traidor». Es que la mujer tenía fama de ligera de cascos, ¿no? En fin, hubo los ritos habituales entre los cristianos, la misa, la absolución y en fin, hasta que por fin llegó el momento del choque y la angustia pues se liberó al grito de Santiago, que era el grito de guerra común entre los españoles, ¿no? Un primer choque dejó a los hispanos en posición difícil y el rey castellano dijo al arzobispo de Toledo: «Vos y yo aquí muramos». Pero los tres monarcas, el mismo, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, pues cargaron con caballería pesada y rompieron las líneas enemigas.
Parecen haber sido los navarros quienes primero alcanzaron la tienda de Miramamolín, superando la cadena que la rodeaban, por las cadenas, ¿no? Por esa gesta las cadenas pasaron al escudo de Navarra, según la leyenda. Hoy la discuten algunos, ¿no? Y entre todos acabaron con los defensores. Los moros se desbandaron, ofreciendo a los cristianos una fácil carnicería. Porque cuando hay una desbandada, al no hacer frente, pues los que atacan pueden matar a gusto, ¿no? Los vencedores masacraron a la población de Baeza y Úbeda, porque los clérigos condenaron los tratos con el enemigo en aquel momento. La importancia de aquella batalla es enorme, no puede exagerarse, ¿no? De haber vencido los almohades, la barrera castellana se habría hundido, con efectos incalculables. Y al ocurrir lo contrario, los pasos hacia Andalucía quedaron abiertos para los cristianos. El peligro de grandes invasiones desde el Magreb quedó conjurado ya definitivamente. Todavía habría un episodio grave, si bien menor, con el de los benimerines, ya bastante posterior, ¿no? En un sentido, las Navas de Tolosa culminaban el proceso abierto en Covadonga. Con todo esto, no fue posible explotar a fondo la gran victoria, porque entonces se sucedieron sequías y heladas que sumieron al país en una hambruna a ambos lados de la frontera, tanto en Al-Ándalus como en la parte española, ¿no? Lo cual paralizó por un tiempo las operaciones. Las hambres, a menudo complicadas con pestes, pues eran frecuentes, tanto en España como en toda Europa, ¿no? Y fuera de Europa, claro. Bueno, los almohades con esta derrota perdieron prestigio. Empezaron las rebeliones de tribus benimerines, o Banu Marín, en el Magreb. Miramamolín, deprimido, marchó a Rabat, renunció al poder y al parecer murió envenenado. Y siguieron luchas por el poder hasta hundir el imperio. Y en el declive de los almohades también ayudó otro factor, que eran tribus de beduinos llamados gilalíes, que venían del Alto Egipto y que avanzaban de modo disperso, saqueaban las ciudades y con sus rebaños arrasaban los cultivos. Un intelectual musulmán, Ibn Khaldún, los describía como nube de langostas que destruía cuanto hallaba a su paso. Algunos estudiosos modernos reducen la magnitud de la catástrofe, pero seguramente fue una catástrofe bien real que destrozó la economía de los almohades, ¿no? Así que la presión almohade sobre España había comenzado en 1148 y durado aproximadamente unos 60 años, que fue lo mismo que la de los anteriores almorávides. Bueno, hay que subrayar que si en el occidente del Mediterráneo, o sea, en la península, las armas cristianas contenían y rechazaban al Islam, por el lado oriental pasaba todo lo contrario. La Cuarta Cruzada, que había convocado Inocencio III en 1202, al tiempo que estallaba la guerra entre Francia e Inglaterra, pues no alcanzó su objetivo de Tierra Santa. Una larga serie de complicaciones políticas entre Venecia, los bizantinos, Hungría, el Sacro Imperio y los Balcanes, pues desembocó en la toma y saqueo de Constantinopla. En lugar de atacar allí, atacaron a los bizantinos. Esto ocurrió en 1204. O sea, los cruzados saquearon Constantinopla. Salió de ahí un imperio latino durante algo menos de medio siglo, y los bizantinos se refugiaron en el llamado Imperio de Nicea, en el oeste de Anatolia, y casi todo el resto de Anatolia, de la península de Asia Menor, estaba bajo dominio turco, y en 1261 consiguieron expulsar a los cruzados y restablecer su poder en la parte europea. Bizancio, a pesar de eso, ya no cesaría de decaer hasta su final en el siglo XV. Si se mantuvo fue más que nada por las divisiones entre los propios musulmanes, los propios islámicos, ¿no? Bien, en las Navas de Tolosa participó Pedro II el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona, nacido en Huesca, era hijo de Alfonso el Casto y de Sancha de Castilla. Su presencia, digo esto porque indica la continua mezcla a todos los niveles, ¿no?, de la gente, ¿no? Su presencia en las Navas fue un episodio excepcional porque su atención, la del rey, de Aragón en conjunto, se dirigían de preferencia hacia el sur de Francia,
tenían allí unas posesiones muy considerables, muy amplias, y era una política muy enrevesada y muy costosa, pero con todo eso dejaban en segundo término sus dominios peninsulares. Y bueno, el propio Pedro el Católico planeó la toma de Valencia, pero no se empeñó mucho en ella y la dejó y la abandonó, ¿no? Luego, en los territorios detrás de los Pirineos, pues había un choque de intereses muy complicado. Por una parte Tolosa, Toulouse, por otra parte Aragón, la Casa de Foix, el rey francés, Inglaterra. Todos ellos formaban un rompecabezas de posesiones y vasallajes entremezclados, ¿no? Y allí tomaba impulso además la herejía cátara, llamada también albigense, por la ciudad de Albi, uno de sus centros mayores, o Albi. Bueno, pues estos centros fueron denominados por la Iglesia sedes de Satán. Por razones poco claras, pues los nobles de la región y también Pedro el Católico, que se había declarado vasallo de la Santa Sede, pues a pesar de eso favorecían a los cátaros, a pesar de que las creencias cátaras eran anticristianas y... Eso le iba a preguntar, pero ¿por qué eran herejes? ¿Por qué se les consideraba así? Bueno, ellos eran gnósticos, para empezar. El gnosticismo es ajeno a la Iglesia. Consideraban que tenían una visión extraña típicamente gnóstica de lo material y lo espiritual. Lo material era lo malo, era el principio del mal, y por ejemplo Jesús pues era el mal porque se había encarnado, se había materializado. Y por otra parte, siendo así, ellos eran partidarios del aborto y del suicidio personal y colectivo, porque eran materia, ¿no? Todo lo material que significaba el mal, pues había que combatirlo, ¿no? Y en la práctica era una mezcla extraña de, ¿cómo diríamos?, de hedonismo, ¿no? Hedonismo no es la palabra, pero sí mezclaban orgías con ideas trascendentes. Sí, con el dejarse morir de hambre y cosas por el estilo. O sea, era una región realmente de suicidio social. Una cosa que hoy día vemos algo parecido en algunos ¿Y estos estaban, ¿no? en Francia, en España no teníamos? Algunos, pocos. Luego, cuando fueron vencidos, algunos pasaron a Aragón y a Cataluña, pero no llegaron a tener demasiada influencia, porque entonces ocurrió lo que más o menos sabemos, ¿no? Era una mezcla de ascetismo rígido y con orgías, y claro, esta atraía a gente tanto por esa permisividad lasciva como por el contraste con la opulencia que exhibía el clero, que eso motivaba repulsa popular. El anticlericalismo estaba muy presente en aquellas sociedades y por supuesto también en la española. Había una repulsa popular muy considerable contra el clero, que cada vez se enriquecía más y además exhibía su poder y su opulencia, ¿no? Bueno, el Papa Inocencio III ordenó predicarles para convertirlos a la Iglesia, pero pocos resultados, porque además los protegían los nobles, ¿no? Y los predicadores cátaros, por otra parte, estaban a menudo bien instruidos en el Evangelio y conseguían desarmar dialécticamente a los legados de Roma. El clima, pues empeoró hasta que en 1208 un legado papal, Pierre de Castelnau, murió asesinado por orden del conde de Tolosa. La reacción papal fue declarar una cruzada para resolver el problema de una vez. Bueno, pues al llamamiento papal respondieron el francés Felipe II Augusto y numerosos nobles del norte de Francia, dirigidos por Simón de Montfort. Y por el contrario, se opusieron el católico aragonés, el rey católico, que recién vuelto de las Navas de Tolosa, ¿no? Porque esto fue en 1213. Y los condes de Tolosa, de Foix y otros que hasta entonces eran rivales, se opusieron a la cruzada predicada por el Papa. Los cruzados perpetraron entonces la célebre matanza de Béziers, en 1209. Al legado papal, el abad cisterciense Arnaud Amaury se le atribuye la célebre frase cuando le consultaron sobre cómo distinguir a los cristianos de los cátaros. Dice: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos.
muchos historiadores ponen en duda que esta frase se haya pronunciado, ¿no? Bueno, Pedro II y sus aliados, en fin, chocaron por fin con los cruzados en Muret, cerca de Tolosa, el 13 de septiembre de 1213. O sea, un año después de las Navas de Tolosa, ¿no? Un año y unos meses, ¿no? El ejército cruzado no superaría los 2.000 hombres y el de Pedro pues lo triplicaba. Pero Simón de Montfort acertó a desbandar a los de Pedro con una embestida muy impetuosa por sorpresa. Mataron al propio Pedro el católico de Aragón, que de este modo murió excomulgado, cosa entonces se consideraba gravísima, claro. El hijo de Pedro fue Jaime I el Conquistador. Hombre. Sí, pues este hizo sobre su padre una declaración de principios. Dice: así murió nuestro padre, como siempre hizo nuestro linaje en las batallas que hicieron o haremos, vencer o morir. Y Simón de Montfort se adueñó de los territorios que antes eran propiedad de Aragón, lo hizo directamente por vasallaje, excepto Montpellier. De este modo, Francia se asentó firmemente en la zona y bloqueó la expansión aragonesa por ella, por el sur de Francia. De haber vencido Pedro, pues parece probable que Aragón se hubiera olvidado largo tiempo de la lucha contra los moros y quizá la historia de España habría variado un tanto. Quizás se consolidara, eso lo echan mucho de menos los separatistas catalanes, un reino hispano-francés, vamos a decir, ¿no? Una suerte de Andorra gigante. Sí, una Andorra gigante. Y bueno, y como no fue así, pues las energías de Aragón y el condado de Barcelona pues se orientaron ya definitivamente hacia el Levante peninsular, ¿no? Y eso en estrecho contacto con Castilla. Otra consecuencia de la cruzada anticátara fue la Inquisición, que se fundó en el sur de Francia y norte de Italia, y pronto fue introducido en la corona aragonesa contra los residuos cátaros. Esa primera Inquisición, desde 1184, dependía de los obispos y debía detectar y perseguir a los herejes. En aquella sociedad, que estaba en constantes pugnas de intereses, desequilibrios, mucha inseguridad, pues el catolicismo constituía el principal lazo cultural y moral entre sociedades muy, muy diversas, además que se mantenían fuertes residuos paganos. La herejía, pues, que se combinó con intereses oligárquicos, pues se presentaba como un peligro inminente de fractura social. Por eso se la atacaba con tal dureza. Esta primera Inquisición apenas tuvo éxito y debido a su ineficacia, pues el Papa Gregorio IX la tomó bajo su control, encomendándola a los dominicos. Estos debían someter a los presuntos herejes a interrogatorios, ¿no? El interrogatorio, pues, era una cosa como pasaba normalmente durante siglos en los tribunales corrientes, pues incluía la tortura, que se entendía como medio de obtener confesiones veraces contra los que trataban de engañar a los jueces, que lógicamente era así, ¿no? El castigo se dejaba a las autoridades seculares de acuerdo con las leyes civiles, lo que puede interpretarse como una hipocresía. O sea, los interrogamos y tal, pero las torturas y las cosas malas las hacen los civiles. Bueno, la orden de los dominicos es importante esto porque es una de las órdenes con los jesuitas más influyentes y fundada por españoles. Fue fundada por el monje castellano Domingo de Guzmán. Hacia 1204, pues este viajaba a Dinamarca para concertar la boda de una princesa escandinava con Fernando, hijo de Alfonso VIII. Y allí, en este viaje, conoció a los cátaros, que muchos de ellos eran gente instruida, capaz de debatir de teología. Así que Domingo pues resolvió crear una orden de monjes cultos y de espíritu flexible, ¿no?, para afrontarlos. Retornó a Dinamarca más tarde, pero la novia de Alfonso había fallecido. Así que volvió a Occitania, o sea, en el sur de Francia, reprendió a los pomposos legados papales, pomposos y ostentosos, ¿no?,
diciendo que contra los herejes hacía falta una predicación humilde y sencilla y no la ostentación y el boato, no, aquellas pretensiones de poder, ¿no? 2 años después de Muret, fundó en Tolosa la Orden de los Predicadores con 7 compañeros bajo el lema Laudare, Benedicere, Predicare. Envió a 4 de ellos a España y a 3 a París, y él fue a Italia, donde en Bolonia fijó la sede de la orden. Bueno, murió agotado por sus esfuerzos y sus ascesis, ¿no?, en 1221, y 10 años después el Papa confió la Inquisición a su orden. La orden que llevó la Inquisición a lo largo de este tiempo, también en España, serían los dominicos. Y por otra parte, los dominicos iban a desempeñar un papel histórico intelectual de primer orden, con derivaciones políticas, porque en las universidades, etcétera. Y, en fin, así que digamos que las Navas de Tolosa y Muret pues fueron para España 2 batallas decisivas. Una de ellas, que influyeron, además cambiaron la evolución histórica, se puede decir, ¿no? Por una parte, Aragón concentró sus esfuerzos ya en la península, se apartó de Francia, y por otra parte los almohades dejaron de ser un peligro y la Reconquista pudo avanzar con bastante facilidad, ¿no? De no haber sido así, la Reconquista se habría visto frenada y posiblemente arruinada durante largo tiempo si los almohades hubieran vencido, ¿no? Podrían haber llegado. El designio parece ser que era llegar hasta Roma. Desde luego, si se rompía el muro de contención castellano, podían haber avanzado por lo menos hasta Francia. Bueno, pues la batalla de Muret tuvo otra consecuencia en Francia. Asentó en el poder a Felipe II Augusto, y este trataba de reunificar Francia y de asegurar la hegemonía monárquica sobre la oligarquía de nobles que en Francia eran extremadamente revoltosos, más que aquí. Debido como Inglaterra había ocupado Aquitania es una gran zona del oeste de Francia, pues Inglaterra y Francia se hallaban en guerra casi permanente desde principios de siglo, ¿no? Los ingleses llevaron las de perder al principio, lo cual provocó el descontento de los varones contra su rey, que era Juan Sin Tierra, el sucesor de Ricardo Corazón de León. Damos por supuesto que sabemos algo de ellos, ¿no? Si no acabaríamos. Así que Juan se alió con el emperador Otón IV, del Sacro Imperio Romano Germánico, y con la idea de tomar en tenaza a Augusto, de atacarle desde el este y desde el oeste. Esto era una amenaza, claro, gravísima. La lucha en 2 frentes siempre es una de las causas de derrota, ¿no? La alianza, pues, evidentemente dejaba la subsistencia misma de Francia pues en un grave peligro, ¿no? Con posibilidad de provocar una disgregación, porque claro, se combinaba con la indisciplina de los nobles. Así que Felipe Augusto, pues tuvo que combatir en 2 frentes, como digo, y dividió a su ejército para afrontar el ataque simultáneo inglés desde el sur, del suroeste, y el imperial desde el este. Pero Juan Sin Tierra, afortunadamente para él, no era un rayo de la guerra. Le llamaban espada blanda, por su falta de pericia militar. Intentó asaltar la fortaleza de Haut-Chaumont, Roca de los Monjes, en el camino a París, pero al llegar los franceses, guiados por el hijo de Felipe Augusto, pues prefirió retirarse. Por su parte, el rey francés corrió a enfrentarse con el emperador del Sacro Imperio, con Otto IV. El encuentro se dio con tropas muy numerosas por los 2 lados, en Bouvines, que era cerca de la actual frontera con Bélgica, y después de unas cuantas alternativas indecisas, los franceses ganaron. La derrota de Juan y la de Otón tuvieron lugar entre el 2 y el 27 de julio de 1114. 1212, 1213 y 1214, 3 batallas decisivas.
Esa victoria francesa tuvo un alcance enorme. Francia se salvó, el poder monárquico se reforzó y el país gozó de un largo periodo de paz con pocas alteraciones externas, hasta entrado el siglo siguiente. Hay que decir que en la historia de Francia las alteraciones internas y guerras civiles y tal han sido más frecuentes que en España, a pesar de que muchos se empeñaban el guerricivilismo español. Bueno, hasta el siglo XIX España no tuvo graves problemas de guerras civiles y fue después de la invasión francesa. Bueno, pues otra consecuencia fue que el Imperio Romano Germánico, llamado Sacro, no se decía ni sacro, ni imperio, ni romano, ¿no? Y después entró en crisis. De hecho, era un imperio germánico, pero muy difuso, ¿no? Parte también de Italia, etc. Bueno, entró en crisis el imperio, Otón fue desposeído de su cargo, le sustituyó Federico II, Inglaterra perdió sus territorios en el centro y noroeste de Francia, se quedó con la parte de Guyena o Aquitania, y todavía más importantes que esto fueron las repercusiones internas. Los varones ingleses, que estaban hartos de la costosa intervención en el continente y que, ante todo, deseaban afianzar sus privilegios, pues impusieron a Juan la Carta Magna, la celebérrima Carta Magna, que limitaba el poder real a favor de los nobles. Parece que la iniciativa partió de un cardenal, se llamaba Stephen Langton, quien reunió a numerosos oligarcas para exigir la limitación de los poderes regios y ampliar los propios, claro, con la suposición de que antes de la invasión normanda de 1066 había en Inglaterra unas normas más liberales hacia los nobles. Esto tiene cierto interés. Inglaterra tardó mucho en unificarse. Realmente quienes la unificaron y le dieron las instituciones principales que le dieron carácter fueron los normandos, que era una pequeña oligarquía salida del norte de Francia, de la Normandía. Los normandos eran vikingos que se asentaron allí, se afrancesaron y impusieron en Inglaterra el francés. Por eso el idioma inglés tiene tantas palabras de origen latino, de origen francés en concreto, y que además, bueno, los ingleses estaban muy cabreados, decían que querían sustituir el idioma inglés que se estaba formando, ¿no?, por el francés, cosa que no admitían, lógicamente. Así que, en cierto modo, lo de la Carta Magna vino a ser como una revuelta de la nobleza sajona contra la nobleza normanda y en cierto modo, y más tarde, ya digo, como una revuelta del idioma inglés contra el idioma francés. La Carta Magna, pues, entra en las luchas características entre el poder de los monarcas y el de los grandes señores, que en Francia habían provocado situaciones anárquicas y habían llevado al país al borde de la desintegración. Y por eso la reacción monárquica francesa, al contrario que la inglesa, tendió a un creciente absolutismo. Fueron dos reacciones muy distintas. Por lo común, también en España el pueblo llano prefería el poder regio al poder de los señores, el poder de los reyes al de los señores, porque la cercanía del poder de los señores lo hacía más opresivo, ese poder, y más arbitrario, ¿no? La Carta Magna permaneció como una ley típicamente feudal. Difería de las Cortes en España porque éstas admitían a representantes de las ciudades o burgueses, cosa que en Inglaterra no ocurriría hasta bastante más tarde, hasta 1264. Juan firmó la carta, pero se desdijo, ocasionando 2 años de nueva guerra civil, hasta que, muerto en 1216, le sucedió su hijo Enrique III, que aún era un niño, a quien los varones le hicieron firmar de nuevo una nueva carta que garantizaba la independencia eclesial y las libertades feudales. Lo perdurable de ella fue el habeas corpus. Esto es muy importante. Por el habeas corpus, los acusados debían ser presentados al juez y juzgados por sus pares, para evitar detenciones arbitrarias por el rey o por otros poderes, ¿no? Hay que decir que un precedente de esta ley, fue la ley hispanogoda del 10º Concilio de Toledo, que también habilitó el habeas corpus, por lo menos para los nobles. La Carta Magna no fue muy cumplida en la práctica, pero sería un documento inspirador en el futuro, y a él se suele atribuir la evolución del parlamentarismo inglés. Para Inglaterra, la Carta Magna es un poco la
la suma de sus libertades, ¿no? Así, en 3 años sucesivos, pues hubo en Europa 3 batallas clave, las que hemos visto. Una liberó definitivamente a España y en segundo plano a Europa de invasiones islámicas por el oeste. La otra aseguró a Francia la Occitania y empujó a Aragón hacia el sur y el este. Y la tercera garantizó la supervivencia de Francia, expulsó a los ingleses de la mayor parte del país e hizo nacer la Carta Magna, que ha tenido tan enorme relevancia en la historia posterior de Inglaterra. Bueno, pues hay que decir también, mientras hablamos de esto, mientras ocurrían estas cosas en el occidente europeo, pues desde el este se venía una nueva y tremenda amenaza, ¿no? Una oleada destructiva, peor que la de los magiares anteriormente, y una oleada parecida a la de los hunos, de 7 siglos antes, que podía incluso haber invertido la evolución europea desde las invasiones bárbaras. Un jefe mongol, Gengis Khan, pues se impuso sobre otros rivales, preparó un ejército disciplinado y móvil basado en la caballería y los arqueros montados, era muy hábil en tácticas de envolvimiento y además poseía una ingeniería de asedio a ciudades muy avanzada. Gengis Khan cultivó la guerra psicológica mediante el terror. Realizaba tales matanzas que paralizaban literalmente muchas resistencias. Era un personaje muy curioso, quería hacerse inmortal, así que permitió todas las religiones esperando que le ayudasen a ello. Era ecléctico. Bueno, pues con él los mongoles cayeron sobre pueblos nómadas y civilizaciones adelantadas, llegarían a aplastar Persia, dominarían a China, más tarde, claro, hasta crear el imperio terrestre más vasto de la historia. Al morir Gengis Khan en 1226, su ejército ya asomaba en Europa por el mar Caspio. Bueno, pues su sucesor, Ogedei, atacó al extremo oriente hasta el Pacífico, mientras que aquí a Europa le tocó otro general, Batu, que fue secundado por Subotai. Subotai es uno de los estrategas más y tácticos más descollantes de la historia. Este marchó sobre Europa. En 1237 venció a los búlgaros y pueblos de las estepas, alcanzó Rusia por Riazán y exterminó a su población. 3 años más tarde, después de asolar la mayor parte del espacio ruso, incluyendo el próspero y fuerte reino de Kiev, un reino muy importante entonces, ¿no?, en cierto modo el origen de Rusia, bueno, pues avanzó sobre Polonia, Bohemia, Hungría y Rumania. En 1241 aniquiló en Legnica a una coalición de polacos, alemanes y moravos, y poco después se asomó al Adriático y puso sitio a Viena. Llegó al corazón de Europa. Prácticamente, o sea, ningún poder europeo estaba en condiciones de frenar a una horda que era militarmente muy experta, pero entonces falleció Ogedei. Y entonces Batu debió volver a las profundidades de Asia para tomar parte en las luchas por el poder. O sea, un suceso tan casual quizás salvó al occidente europeo. También después de la batalla de Alarcos aquí en España, tuvieron que el jefe almohade se volvió por problemas de lucha por el poder y esto permitió a los cristianos, a los españoles, rehacerse, ¿no? Esto lo dice usted mucho, que hay veces que se producen sucesos que no son tampoco demasiado relevantes en la historia y sin embargo consiguen cambiar la historia. Sí, parecen anecdóticos y parecen una cosa y sin embargo pueden cambiar la historia. Y aquí lo que cambió la historia fue eso, el fallecimiento y luego la lucha por el poder en las profundidades de Asia, ¿no? En cambio, quien tuvo menos suerte para Europa Occidental y Central fue muy bueno, pero para el mundo eslavo fue terrorífico. Se quedó gran parte de la extensión bajo el poder la llamada Horda Dorada, un pueblo mongol turco. Mongoles y turcos eran muy afines étnicamente, ¿no? Y que además estaba islamizada a principios del siglo siguiente, que se ocupó desde Crimea hasta el mar de Aral y desde el Alto Volga hasta el Caspio, e hizo tributarios a los pueblos del entorno, incluso a Nóvgorod,
que se había librado de la invasión mongólica. Y bueno, es curioso lo que son las cosas y las alianzas, pues Novgorod se enfrentaba sobre todo con la Orden Teutónica, que fue vencida en 1242 por Alexandr Nevsky, que es uno de los héroes típicos rusos, un poco como el Cid en España, podríamos decir, ¿no? Pero lo hizo en aquella lucha contra la Orden Teutónica, fue ayudado precisamente por la Horda Dorada, o sea, por los turcomongoles, ¿no? Bueno, pues esta presión condicionaría la historia rusa durante más de 2 siglos. O sea, hasta 2 siglos después no consiguieron una reconquista en serio. O estaban invadidos o eran tributarios. Es curioso ver las similitudes y los paralelismos entre unos países y otros. Esto da una perspectiva más amplia sobre la historia. ¿A qué países se está refiriendo los paralelismos? ¿Nosotros y los rusos? Por ejemplo. Eso lo decía Ortega también, creo. Sí. La historia de Rusia y de España es muy, muy diferente, pero hay aspectos muy importantes que tienen cierta similitud. Otro aspecto es lo de la cristianización de... Ya vimos en otra ocasión la importancia del vodka para Europa, ¿no? Pues son cosas así. Las anécdotas. Don Pío, pues yo creo que, aparte de aprender, ha sido curioso comprobar cómo en 3 años, no 3 siglos, 1212, 1213 y 1214, se salva Europa, se salva Francia y casi que se salva, se salva España, se salva Francia y casi que se salva Europa entera en 3 años. Sí. Podríamos hablar de los 3 años más importantes. Y hasta casi podemos decir que nace Inglaterra en cierto modo, ¿no? Con la Carta Yo pensaba con respecto a eso, nos queda un minuto, que habían sido los bretones, pero también los sajones. Sí. En cuanto a la formación nacional de Inglaterra. Bueno, vamos a ver. Los anglos, sajones y jutos eran tribus, eran pueblos que venían de Dinamarca y de sitios por el estilo, ¿no? Que invadieron la Inglaterra, de la cual se habían ido ya las tropas romanas. Entonces lucharon contra los celtas, las tribus célticas de allí, ¿no? Britanos, en fin. Lucharon contra ellos, en general se impusieron. Su imposición no significó crear un reino único, sino como mínimo 7, en la llamada heptarquía, que eran 7, en realidad eran más reinos que además estaban siempre a la greña unos con otros, ¿no? Quienes empezaron a civilizarlos fueron los irlandeses. San Patricio, que era inglés de origen, pero bueno, San Patricio es un poco el patrón y el evangelizador de Irlanda. Allí se crearon las órdenes irlandesas, que eran de una disciplina tremenda, pero que al mismo tiempo, bueno, simplemente por ver a un monje conversando con una mujer le podían dar una tanda de palos que lo dejaban tundido, ¿no? Cosas, pero hicieron una labor evangelizadora sobre los anglos y sobre los francos importantísima, hasta que los benedictinos, digamos que tomaron el relevo y era una orden menos dura y más eficaz. Sí. Y luego, hasta la invasión, luego vinieron las invasiones escandinavas, las invasiones vikingas, y en fin, que sometieron a los ingleses en gran parte. Y luego los normandos. Luego vinieron los normandos, y los normandos fueron realmente los creadores de Inglaterra, en mi opinión. Don Pío, ha sido un placer, como siempre. Nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado. Próximo sábado. Efectivamente. Buenas noches. Buenas noches a todos.